Feliz día, mi nombre es Guillermo Marconi Lares, soy el tutor influencer de la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación 2 de la Universidad Bicentenaria de Aragua y vengo a compartir con ustedes un contenido relacionado a la Unidad 1, es decir, sobre el discurso como proceso de comunicación. Primero vamos a definir lo que es un discurso. Un discurso es un acto de comunicación que tiene como propósito, que tiene como objetivo transmitir un mensaje a un público determinado. Ahí vemos que entonces hay dos personas involucradas, uno que transmite y el otro que recibe. Se trata de una forma de expresión oral que busca, entre otras cosas, el discurso busca persuadir, informar, entretener, conmover a la audiencia mediante el uso de un lenguaje claro y efectivo. Cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de reglas gramaticales, actos del habla, etc. Cuando hablamos de claro, es la calidad del discurso, el tono del discurso, etc. El discurso es un proceso de comunicación que implica la transmisión de un mensaje, como lo mencionamos anteriormente, de un emisor a un receptor, a través de un canal y de un código compartido. ¿Compartido entre quiénes? Entre el emisor y el receptor. Si yo voy a escribirle una carta a un venezolano, a un niño de 15 años, y se lo voy a escribir en inglés y él no tiene ningún tipo de información en relación a este idioma, entonces definitivamente no hay un código compartido. Si yo voy a escribirle a un médico un informe técnico relacionado a mi ejercicio como ingeniero en sistemas, por ejemplo, probablemente el receptor no tenga la información, el código necesario para poder interpretar o decodificar ese mensaje. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El mensaje debe ser codificado y decodificado por ambos interlocutores. Y el contexto, la intención y el conocimiento previo también influyen en la comprensión del mensaje, como el ejemplo que les acabo de poner del médico y el ingeniero. El discurso puede ser oral o escrito y puede incluir elementos paralingüísticos y no verbales. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a tener en cuenta esto, que el discurso puede ser oral y puede ser escrito. ¿Cuáles son los elementos del discurso? Esto es un contenido de amplio dominio de las personas que han estudiado. Sí, esto seguramente usted ha tenido contacto con él en muchas etapas de su formación académica. Hoy lo vamos a recordar. El emisor es la persona que emite el mensaje. El receptor es la persona que lo recibe. El mensaje es el contenido del discurso. El canal es el medio por el cual se transmite ese mensaje. Puede ser el papel, puede ser la pantalla de la computadora o del celular, puede ser la voz. El código es el sistema de signos y símbolos y reglas que se utilizan para codificar el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, las letras mayúsculas. Son reglas, son signos que de alguna manera nos están señalando a nosotros, nos están dando un mensaje, ¿ok? Detenerte, pausar. Entonces, si por ejemplo utilizamos un signo de interrogación o un signo de exclamación, ya tú comprendes lo que ese signo significa, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos entonces un gráfico donde vamos a resumir estos 5 elementos que acabamos de mencionar. Hay otros elementos importantísimos que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestro discurso. Primero es el contexto. El contexto es las circunstancias que rodean al discurso y que influyen en su producción y su comprensión. Son todas aquellas circunstancias físicas, culturales, sociales e históricas. No es lo mismo leer, o sea, si tú lees, por ejemplo, una carta del libertador Simón Bolívar en el momento en que él estaba en el proceso de la emancipación venezolana, latinoamericana, vas a observar, vas a poder notar el contexto en el cual se está desarrollando la carta y tú puedes leer entre líneas aspectos relacionados con la cultura, las fases históricas, la vida del libertador, etc. Todo eso se toma en cuenta a la hora de producir, a la hora de elaborar una crónica, por ejemplo, a la hora de elaborar un texto narrativo, en este caso la crónica, un cuento. Entonces hay un contexto que está inmerso en la producción.
La intención, ¿cuál es el propósito que tiene el emisor al transmitir el mensaje? Ya vamos a ver más adelante un poquito el desarrollo de este elemento del discurso. El efecto, ¿cuál es la respuesta o la reacción del receptor al mensaje? O sea, ¿cómo lo tomó el receptor? Los elementos paralingüísticos son todos aquellos aspectos no verbales del discurso, como el tono de la voz, la entonación, los gestos, la postura. Ese tono de la voz, la entonación, los gestos y la postura no necesariamente son evidentes en el discurso oral. Pero en el discurso escrito, yo también puedo imprimir, yo puedo mostrar esos elementos paralingüísticos en mi estilo de redacción, en la forma como yo presento la información. Y los elementos no verbales son aquellos aspectos del contexto que no se comunican a través del lenguaje, como la ubicación, la iluminación, el clima, entre otros. Una persona que está escribiendo, por ejemplo, una carta en un invierno muy inclemente, probablemente el estilo cambie. O si de repente está escribiendo una carta en el medio de una ola de calor incesante, el estilo cambia. Entonces todo eso se toma en cuenta para el análisis del discurso, para descubrir detrás de ese documento o de esa expresión que hay detrás. Muy bien, vamos a ver cuál es la función del discurso. Principalmente la función del discurso es la intención comunicativa que tiene el emisor al producir el mensaje. ¿Qué busco yo con esto? ¿Qué busco yo con el discurso verbal o el discurso escrito? ¿Cuál es mi propósito? Existen muchas funciones. Está la función informativa, ¿ok? Que es simplemente transmitir una información. La función expresiva, que es expresar emociones, sentimientos o actitudes del emisor hacia el receptor. La función conativa o persuasiva, que es influir en las opiniones o actitudes o comportamientos del receptor. La función fáctica o de contacto, que es establecer o mantener la relación entre el emisor y el receptor a través del saludo, la despedida, entre otros. La función metalingüística o reflexiva, que tiene como propósito reflexionar sobre el propio lenguaje y sobre el proceso comunicativo. La función poética o estética, que tiene como propósito crear un mensaje artístico o estético que llame la atención al receptor y lo afecte emocionalmente. Entonces, todas estas funciones están inmersas en la intención que yo busco a la hora de redactar mi discurso. La estructura del discurso. Existen, de acuerdo a los autores, de acuerdo a los especialistas, muchos elementos que pueden estar incorporados o no en la estructura del discurso. Pero siempre vamos a tener elementos comunes donde todos estamos de acuerdo. Eso es lo que vamos a ver nosotros acá. La estructura del discurso puede variar dependiendo del tipo de discurso y del contexto en que se produce. Sin embargo, existen algunas partes comunes que suelen estar presentes en muchos discursos. Básicamente son tres: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué es la introducción? Es la parte del discurso en la que se presenta el tema y se establece la atención del público. La introducción se genera de forma emotiva. Se conduce en la redacción hasta probablemente lo más dejar una pregunta que de alguna manera estimule al lector a continuar con los demás párrafos. Es fundamental que la introducción sea coherente y tenga cohesión con los siguientes párrafos, una conexión entre ellos. El desarrollo es la parte principal del discurso, en la que se exponen las ideas o argumentos que se quieren comunicar. En esta parte se pueden presentar datos, ejemplos, testimonios, otros recursos para apoyar los argumentos. Es el cuerpo del discurso. Yo genero entonces la introducción, genero una pregunta motivacional, una pregunta que despierte al receptor, al lector, e inmediatamente comienzo a desarrollar las respuestas a esas preguntas. Y por último, tenemos la conclusión, el cierre.
¿El cierre qué es? Es más que una síntesis, es más que un resumen, es mucho más que eso, es el dar la conclusión de aquella pregunta que yo inicié en la introducción. Es la parte final del discurso, en la que se resume lo expuesto y se cierra el discurso. En esta parte se pueden incluir recomendaciones, llamados a la acción o reflexiones finales sobre el tema. Entonces aquí podemos ver un esquema en relación a la estructura del discurso. Pueden observar que la introducción es el gancho, como dice esa gráfica de Datis. Ese gancho tiene un contexto emocional. El desarrollo es cuando se desarrolla la tesis, es decir, la afirmación que yo estoy defendiendo o estoy refutando, o el contenido principal del texto informativo o expositivo en este caso. Aquí yo juego con aspectos emocionales, racionales. Y por último, la conclusión, que es el cierre, que tiene una intensidad, porque ahí yo voy a imprimir mis contextos. ¿Se acuerdan? Que hablamos ahorita de los elementos del discurso. Muchísimas gracias por haberme prestado atención en este pequeño video. Como siempre, estamos atentos en la plataforma virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Saludos.